Indudablemente que actos como este le hacen bien a la salud de la democracia republicana. Pasarán los años y la gente que vea los dos bustos acá se preguntará, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se juntaron en la vida de la historia de la patria? Quizás de estar vivo Stefan Zweig, ese gran escritor austríaco que escribió hermosas biografías, diría, los unió el dedo travieso del destino para cosas superiores. No fue simplemente la elección en sí, al azar, sino algo que ya le venía marcando el destino a estas dos personas, al que nació en Salta, Roberto Romero, y el que nació en Chascomús, Ricardo Alfonsín. Lejos los dos, pero por diferencia de meses, no nacieron en el mismo año. Un dato, 1927, 1928. Los dos, aquel en el sur y Romero en Salta, fueron a la escuela primaria pública, estudiaron en los colegios primarios. Alfonsín hizo su secundario en un liceo militar y Roberto Romero en el Colegio Nacional y también en algunos actos en el Colegio Belgrano, actos escolares. Distantes los dos, allá, uno lejos, otro aquí. Esa era la mano del destino que lo estaba preparando para instancias superiores. No fue la casualidad del voto, fue el destino que los unió a ambos, al chico de Salta con el chico de Chascomús, al salteño que nació en La Pedrera, en una chacra, que tenía que ayudarlo a su padre a trabajar a las mañanas temprano, porque tenían compromisos de labor y había que cumplirlos llevando los ripios a las casas. Y el otro chico que nació allá en Chascomús, que estaba estudiando en un liceo. Ambos, Romero en Salta y Alfonsín allá en el sur, sintieron en sus casas hablar de política y se les quedó a los dos la imagen de un hombre de barba larga que se llamó Leandro Alem, que lo fascinó por la pureza de sus sentimientos, por su compromiso con la democracia y con la paz. Leandro Alem, el gran caudillo de nuestra democracia, el único que se suicidó, se pegó un tiro en la sien y el poeta dijo, se inmoló, escribió sobre su sien una rosa roja del martirio. Y siguieron los chicos escuchando hablar de política y en sus casas se hablaba de todo, pero los padres de ambos eran radicales. Hablaban también de Irigoyen, la gran figura en esos momentos de la patria. Irigoyen, Capdevila sintetizará la figura de Irigoyen y del radicalismo. Cuando muere Hipólito, lo llevan a enterrar y Capdevila dice, yo los vi. Ahí iban, llevando en sus hombros el féretro del padre de la patria que era Irigoyen. Ahí los vi, a los nietos de los próceres, con los hijos de los inmigrantes, iban junto a Marcelo de Alvear, con el doctor Adolfo Güemes y con el doctor Honorio Purredón, junto a los hijos de los inmigrantes que formaban las primeras filas en aquellos tiempos de la Unión Cívica Radical. A esto
lo vivieron. Romero con el radicalismo intransigente y Alfonsín allá en el sur también con el radicalismo intransigente. Y los dos sintieron hablar por ahí de un gran orador, de un hombre de la intransigencia que venía con un nuevo mensaje, alguien como iluminado, que se llamó Moisés Levenson y que venía trayendo la justicia social. Se empezaba a hablar ya de la justicia social en esta Unión Cívica Radical cuando apareció en el escenario político la figura de un coronel del ejército que también hablaba de la justicia social, que se llamó Juan Domingo Perón. Ve cómo los hilos se van marcando en la vida de estos dos hombres, Alfonsín y Romero. Llegan los dos al poder en el mismo año, Alfonsín con la presidencia y Romero con la gobernación de Salta. Y todo cambia en la vida de ambos y cambia en la vida del país. Se ve venir ya, porque se ya perfilaba una nueva era, la que estamos viviendo ahora, la era del conocimiento, la era de lo digital, la era de la revolución tecnológica. La veían venir ambos, Romero y también Alfonsín. Qué curiosidad que a veces nos hemos olvidado de recalcar o de destacar que ambos tenían un diario. Alfonsín allá en Chacumú, El Imparcial, y Romero en Salta, El Tribuno. Y se encontraron después en la lid juntos para trabajar en común, para hacer lo que ustedes acaban de ver, lo vimos todo en las figuras de la obra de Romero y de lo que hizo Alfonsín. Pero en el fondo de ellos había algo superior que los unía. Yo estuve cerca de ambos. Fuimos de los muchachos pocos que los recibimos a Alfonsín cuando fundó Renovación y Cambio. Y lo primero que hicimos era hacer conocer Salta y llevarlo al monumento a Güemes para que vea la figura del héroe nuestro y de la patria de todos. Y ahí Alfonsín se quedó prendado de esa historia de Güemes, de ese Güemes que entregó todo por la patria y cuya figura todavía faltaban años para que tuviera el reconocimiento del procerato que se merece, y ahí está. Entonces esta historia de estos dos gustos, que cuando pasa la gente lo ve, es algo importantísimo de destacarlo ahora, porque hace a algo superior. El amor por la patria en primer lugar, el sacrificio que estaban dispuestos a dar los dos por la democracia. Y eso nos consta a muchos, que anduvimos cerca de los dos, tanto radicales como peronistas, que sabíamos que cuando se juntaban para verse era para hablar de la democracia, de esa democracia del 83, de esa democracia que cumplió 40 años ahora, a la cual ellos invocaban en el fondo de sus almas y de su cariño, compartiendo la necesidad de hacer cosas juntas. No otro sentido tiene el que estén juntos hoy. Están juntos porque los unió algo superior, el amor a la patria y el amor a la democracia. Alfonsín hablaba con Romero y Romero con Alfonsín en las cosas a veces más significantes, pero hablaban. El gobernador peronista
con el presidente radical. Qué lindo ejemplo para los siglos, para los tiempos, para la Argentina que estamos viviendo, donde hace falta ese sentido de la unión nacional que tenían los dos. Cuando Romero, con el diario, tomaba posiciones importantes, la solía a veces conversar con el presidente, y el presidente, cuando tenía alguna cosa de interés que necesitaba el concurso de todos los argentinos, buscaba a los gobernadores y lo llamaba a Roberto Romero. Esa es la verdad. La unidad que va más allá de lo que estamos viendo en las pantallas, de lo que vimos. La inauguración de un acto, la inauguración de vivienda, la inauguración de puentes, la junta de militares que fueron hechos con todo coraje, como también cuando había que ver cómo seguir con esta democracia para fortalecerla. Era necesario reformar la Constitución. Y Romero habló con Alfonsín. Y nosotros hablamos con Romero, los radicales, como de otros partidos, en esa famosa convención constituyente de Salta. Y salió la constitución que acaban ustedes de sintetizar en la televisión. Y esto, ¿de dónde salió la fuerza en aquel momento que se necesitaba en el 43 para encauzar la democracia, cuando todavía estaban armados los militares cara pintada, cuando todavía no se había logrado encauzar los pensamientos detrás de esto superior que era la democracia argentina? Y ahí está el papel de Romero en Salta y de Alfonsín en La Nación. Hacerle llegar al pueblo la educación suficiente para que de ese momento en más la democracia no sería solamente el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, sino como lo escribió un filósofo del derecho, a la otra definición, la democracia y el gobierno de la opinión pública a través de los partidos políticos para el pueblo. Entraron por primera vez los partidos políticos en una convención constituyente y ahí quedaron, fue en Salta, donde se incorporó a la figura de los partidos políticos, donde se le dio libertad a una serie de circunstancias que estaban ignoradas por la vieja Constitución. Todo esto se hizo, y esto es lo importante, porque estos dos hombres, Alfonsín y Romero, coincidieron en el fondo en muchas cosas importantes. Podrían no haber tenido algunas diferencias. La tuvieron en una, que la comentaba Ricardo Alfonsín, Raúl Alfonsín. Cuando Raúl Alfonsín dice que cada vez es necesario sacar a la capital federal de Buenos Aires y llevarla al sur, a los 2 días Roberto Romero va a verlo con una carpeta bajo el brazo y le dice: mire, presidente, yo creo que si traslada a la capital federal tiene que llevarla al norte, porque ahí está el norte grande, y porque todas estas indicaciones que están acá en el libro en las carpetas que les dejo, señalan que geopolíticamente va a estar más protegida en el norte que en el sur, cerca de los mares. Romero preocupándose por el trabajo del presidente, y el presidente agradecido por la colaboración de Romero. Y era también al revés, que cuando Romero necesitaba a veces salir
con una deuda que tenía la provincia por unos bonos, y ya habían armado toda la estructura para que eso se pagara. Los bonos estaban, lo que es nuevo, que se iban a imprimir para rescatar a los otros bonos, demorados en Buenos Aires. Fue Romero a Buenos Aires, habló con el presidente y los bonos al día siguiente estuvieron en Salta. Esto es una pequeñez si quieren, pero la importancia. Entonces la importancia está aquí, en lo que decía aquel pensador, el gobierno de la opinión pública. Un gobierno de la opinión pública con fuerza, y una opinión pública histórica, fundamentada. Entonces eso, ¿por dónde lo iban a conseguir? Por la educación, las universidades. Salta en la década del 60, abre la Universidad Católica, y a primeros días de los 70, la Universidad Nacional de Salta. Cuando Alfonsín es gobernador, interviene todas las universidades con delegado reorganizador, y a Salta le tocó también, y fue un hombre del radicalismo el que eligió para ese cargo. Lo recuerdo con cariño porque muchos de ustedes lo han tratado, lo conocían, un joven brillante, como abogado, como persona. Se llamó Salún Amado, hizo la primera renovación en las universidades nacionales, preparó todo en menos de un año, fue felicitado por Alfonsín. Curiosamente, Salún Amado también estuvo en la Convención Constituyente con muchos otros más, para no hacer nombres. Y quizás en esta noche, donde tenemos el placer por un lado, la alegría por el otro, una tristeza, si quieren, dulzona por los que no están, pero sé que de estar hubieran estado aquí, y a los cuales deseamos llevar nuestra palabra. Las palabras de aquel grupo de muchachos de Renovación y Cambio, que lo hicieron cuando llegó ya Alfonsín a Salta, encariñado con esto, y que hoy algunos de ellos están aquí, como el doctor Schwarman, Leo Schwarman, con el cual iniciamos también Renovación y Cambio, y muchos otros más. No quiero hacer nombres para no olvidarme de alguno. Lo lindo hubiera sido en este momento que esta estatua de Alfonsín hablara, para que nos despidiéramos ahora con aquel inolvidable rezo laico del preámbulo de la nación argentina. Podíamos decir, mirando la estatua, cantá, Raúl, cantá el rezo laico del preámbulo de la nación argentina que nos une a todos salteños y porteños. Muchas gracias.